Buenas tardes, Promisers, bienvenidos a Destino y Pasiones TV, vuestro espacio de análisis, emoción y reflexión sobre La Promesa, la serie que nos ha hecho vivir tantas vidas, amar y sufrir a través de cada personaje. Hoy no vengo a hablaros de una boda ni de un secreto recién descubierto, sino de una despedida. Una de esas que dejan silencio en los pasillos del palacio y un nudo en la garganta. Hoy vamos a hablar de Petra Arcos, esa mujer que durante años fue temida, despreciada, incluso odiada, y que sin embargo ha terminado por arrancarnos una lágrima, la que fue la sombra fiel de la marquesa Doña Cruz, la guardiana del orden, la mano dura del servicio, pero también la madre rota, la mujer cansada, la figura trágica que poco a poco fue apagándose hasta desaparecer. Lo que ha hecho La Promesa con Petra no es simplemente cerrar una trama, es enseñarnos que incluso los personajes más oscuros tienen derecho a una última oportunidad. Así que os invito a quedaros conmigo hasta el final, porque hoy vamos a recorrer juntos ese camino de piedra y redención, el viaje de Petra Arcos, de villana a redimida, de odiada a llorada. Petra no nació siendo cruel, pero la vida, o quizá el miedo, la convirtió en lo que todos vimos. En un mundo donde los débiles eran devorados, ella eligió ser temida antes que compadecida. Se levantó cada mañana con el peso del deber, con la mirada de quien no puede permitirse flaquear. Servía a la marquesa Doña Cruz con una devoción casi ciega. Era su confidente, su ejecutora, su escudo, pero detrás de esa fidelidad había algo más, un vacío inmenso, un deseo de pertenecer, de ser necesaria. El poder, aunque pequeño, era su refugio. Controlar al servicio, vigilar los pasillos, imponer silencio, era su forma de sentirse viva. Y nosotros, los espectadores, la odiamos por eso, por su falta de compasión, por su soberbia, por esa manera de humillar a quien se atrevía a cuestionarla. Pero lo que no sabíamos entonces es que esa dureza era su única defensa. Petra había amado, había perdido y había aprendido que el afecto en ese mundo se pagaba caro. La muerte de su hijo Feliciano fue el golpe final. A partir de ahí, todo en ella se volvió sombra. Detrás de cada orden seca, de cada gesto de desprecio, había una grieta invisible, una herida que sangraba en silencio. El palacio seguía viéndola como la villana, pero en el fondo ya era una mujer vacía, sostenida apenas por el hábito de mandar. Todo cambió con una tos, un simple temblor, un mareo, algo que nadie tomó en serio, pero lo que empezó como un malestar pasajero se convirtió en una enfermedad que la fue devorando lentamente. La Promesa no tuvo prisa en mostrarlo. Nos hizo mirar de frente el deterioro, sin filtros. La cámara se detenía en su rostro pálido, en sus manos temblorosas, en su respiración corta. Durante semanas la vimos apagarse, cada día un poco más débil, un poco más sola, y en ese proceso, el espectador empezó a cambiar también. La ira dio paso a la compasión, el rechazo al respeto, porque la Petra altiva y cruel se fue transformando en una figura trágica, en una mujer que, de tanto resistir, acabó rompiéndose. Fue una caída lenta, casi ritual, como si los guionistas quisieran que la viéramos expiar cada pecado, no con castigos externos, sino con la fragilidad de su cuerpo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las personas que más habían sufrido por su culpa comenzaron a cuidarla. Pía, sobre todo, se convirtió en su ángel silencioso. No lo hacía por venganza, ni por deber, sino por humanidad. Esa humanidad que Petra nunca supo mostrar, pero que ahora, al borde de la muerte, la envolvía como una caricia. Fue un espejo poderoso,
los buenos cuidando a la mala, la bondad sosteniendo al pecado. Y mientras tanto, Petra, sin fuerzas ya para fingir, comenzó a comprender. El poder no sirve de nada cuando el cuerpo se rinde. La autoridad no consuela cuando llega la noche y el dolor no te deja dormir. Aquella mujer de hierro descubrió la vulnerabilidad, y en ella, una verdad que la transformó. Nadie puede salvarse solo. A medida que su cuerpo se deshacía, Petra empezó a recordar. Las miradas que evitó, las palabras que hirieron, los favores negados, los secretos compartidos por miedo y no por lealtad. Fue un repaso silencioso, como si antes de morir necesitara enfrentarse a todo aquello que había sido. Y en medio de esa purga algo cambió. Un gesto, una mirada, un suspiro. La vimos sonreír por primera vez sin sarcasmo. Agradecer sin obligación, pedir perdón sin palabras. No fue una redención milagrosa, sino humana, imperfecta, frágil, sincera. Petra no se convirtió en santa, pero dejó de ser verdugo. Y eso, en el universo moral de la promesa, es más que suficiente. Los guionistas eligieron para ella el camino más poético, no el castigo, sino el arrepentimiento. Y en esa debilidad, Petra se volvió poderosa de nuevo, porque quien acepta su culpa, quien enfrenta su propio dolor, ya no puede ser esclavo de él. El momento de su muerte llegó sin grandes discursos. Una habitación tenue, una vela encendida, y Pía, su fiel cuidadora, acercándose con voz temblorosa. Petra, Petra. El silencio fue su respuesta, y en ese silencio, todos comprendimos que Petra se había marchado, no como la villana que tanto temimos, sino como una mujer cansada que, por fin, encontraba descanso. Su muerte no fue un castigo, fue un acto de misericordia, porque en sus últimos días, Petra ya había pagado todo lo que debía pagar, con lágrimas, con soledad, con la lenta humillación de quien aprende demasiado tarde lo que significa ser amada. Esa escena no necesitó música ni palabras grandilocuentes, solo la respiración de Pía, la luz temblorosa y la certeza de que algo, dentro del palacio, acababa de cambiar para siempre. Con Petra se fue una parte del alma de la promesa, el orden que imponía, la tensión que generaba, esa presencia que, aun siendo temida, daba sentido al equilibrio del bien y del mal. Ahora todo queda en manos de otros. ¿Será Pía quien asuma el mando? ¿O quizá alguien más, dispuesto a llenar el vacío que ha dejado? No lo sabemos aún, pero lo que sí sabemos es que su ausencia se siente, porque incluso los personajes más duros dejan huella cuando se marchan en silencio. Petra Arcos fue mucho más que una sirvienta cruel o una villana funcional. Representó la lucha de una mujer contra un mundo que no le dejaba ser débil. Fue espejo de una época donde el poder y la obediencia eran las únicas monedas para sobrevivir. Su caída es también la caída de un sistema, un recordatorio de que la autoridad sin amor se convierte en vacío y que el miedo solo engendra más miedo. A través de ella, la serie nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin comprender? ¿Cuántas veces hemos olvidado que detrás de cada acto hay una historia de dolor? Por eso, la muerte de Petra duele, pero también libera, porque nos enseña que el perdón no se da, se conquista, y que incluso el alma más endurecida puede encontrar la paz cuando se permite sentir. La actriz Marga Martínez, con su interpretación, nos ha regalado una lección de arte y humanidad. Logró que odiáramos a Petra con rabia y que luego la lloráramos con ternura. Eso no ocurre todos los días. Eso solo lo logran los personajes que dejan huella, los que se vuelven parte de la memoria colectiva de una historia. Así termina la historia de Petra Arcos, una mujer que empezó siendo la sombra de todos y acabó siendo la luz más tenue, pero también la más sincera de la promesa. Su muerte no es el final, sino una lección. Nos recuerda que nadie está perdido para siempre, que incluso en el ocaso puede nacer la redención, y que el amor, aunque llegue tarde,
siempre transforma. Promisers, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Petra merecía ese perdón? ¿Sentisteis compasión al verla morir? ¿O pensáis que su destino debía ser otro? Contádmelo en los comentarios porque quiero leer vuestras impresiones, vuestras emociones y vuestras teorías sobre lo que vendrá. Si este análisis os ha emocionado, dejad vuestro like y compartid este vídeo para que más fans de La Promesa descubran el valor oculto detrás de cada personaje. Y, por supuesto, suscribíos a Destino y Pasiones TV, donde seguimos analizando no solo los giros de la trama, sino también los sentimientos que hay detrás de ellos. Nos vemos muy pronto en un nuevo video, con más historias, más pasiones y más promesas. Hasta entonces, recordad, a veces, los finales más tristes son los que más iluminan.